la grabación para tener el respaldo de si ustedes necesitan revisar el video, ¿sí? Listo. Voy a pedirle a su compañera que le corresponde el día de hoy la exposición. A ver, ya hubieron arterias de miembro superior, arterias de miembro inferior, arterias de tronco, aorta abdominal también ya expusimos. Sí, ¿no? Entonces nos corresponde arterias de la pelvis. Sí, doctora. Buenos días, doc. Ya le proyecto. Déjenme, listo. Ya empiezo nomás. A ver, vamos a lo que entiendo, usted nos va a ayudar todo lo que corresponde a las arterias de la pelvis. Ya hemos visto todo el recorrido, ¿no es cierto? Desde la aorta, el callado, la aorta ascendente, la aorta descendente, torácica, abdominal, y ahora nos corresponde lo que es arterias de la pelvis. Sí, continúe, por favor, Abigail. Gracias. Ya, doc. Sí pueden visualizar la pantalla. Ya. Ya, buenos días, doctor y compañeros. En esta ocasión les daremos a conocer acerca de las arterias de la pelvis. Bueno, como una introducción, tenemos que las arterias de la pelvis presentan una rica irrigación arterial. Esto junto con otras anastomosis, entre otras arterias. Vamos a empezar hablando de la arteria gonadal, que esta es diferente en el hombre y en la mujer, pero sin embargo tienen el mismo origen, que estas se originan a partir de la aorta abdominal. Para empezar, tenemos la arteria gonadal ovárica, la cual discurre hasta llegar a la parte de las trompas de falopio y las partes del ovario. Así también, esta tiene una anastomosis con la arteria uterina y con la arteria, con la rama ovárica. Esto en lo que corresponde en la arteria gonadal de la mujer. Ahora en el hombre tenemos la arteria gonadal testicular, la cual de igual manera discurre por los uréteres hasta llegar a lo que es el epidídimo y los testículos, a los cuales iba a irrigar a estos. Aquí podemos ver la parte del testículo y el epidídimo. Ahora también, bueno, como sabemos, la arteria abdominal se extiende hasta la cuarta vértebra lumbar y esta se va a bifurcar en dos arterias ilíacas comunes, como podemos observar aquí. Estas van a irrigar lo que es la pelvis y el perineo. De igual manera, tenemos justamente en la bifurcación una arteria delgada, que es la arteria sacromedia. Esta arteria sacromedia pasa por la parte anterior del sacro y va a llegar hasta el coxis. Esta arteria, la ilíaca común, ¿a qué altura se divide en ilíacas y a qué altura en ilíaca externa y en ilíaca interna? ¿Y a qué altura sale de la aorta para hacer estas arterias? Por favor, no olvidemos esos temas. Eso está más abajo de la ilíaca interna y la ilíaca externa. Ya, ok, gracias. Ya, como decía, entonces, justamente en la bifurcación está la arteria sacromedia, que pasa por la parte anterior del sacro hasta llegar al coxis y de igual manera va a irrigar lo que es las paredes pélvicas. Ahora tenemos la arteria ilíaca común. Esta va a dar origen a lo que es la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Cabe recalcar que la arteria ilíaca común va a nacer de igual manera de la aorta abdominal. Aquí, para una mejor presentación, vamos a usar el atlas. Ya, aquí podemos ver lo que es la aorta abdominal y va a dar lugar a la arteria, a la ilíaca común, y de esta se desprende lo que es la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna.
Aquí. Aquí podemos ver la ilíaca interna. Ya, ahora bien, empezaré con la arteria ilíaca interna. Esta arteria es la principal de la pelvis y el periné. Esto debido a que proporciona la mayor cantidad de sangre para las vísceras pélvicas, que es en el sistema urinario, la vejiga y la uretra. En el sistema reproductor, en el caso de la mujer, que es el útero y la vagina. Y en el sistema digestivo, que va desde la parte más distal del recto y el ano. El origen de esta arteria se sitúa en lo que es la parte, justamente en la cara medial de la articulación sacroiliaca. Y esta va a presentar dos divisiones, una en un tronco posterior, como podemos observar aquí, y la otra en un tronco anterior. Esta se encuentra justamente a la altura del agujero ciático mayor. Por otro lado, tenemos la arteria ilíaca externa. Esta no va a dar ramas importantes dentro de la pelvis, además de la arteria epigástrica inferior, la cual va a irrigar las paredes abdominales. Como mencioné en la diapositiva anterior, vamos a tener un tronco anterior y un tronco posterior. Del tronco anterior van a ser lo que es la arteria iliolumbar, la arteria sacra lateral superior e inferior y la arteria glútea superior. Ahorita voy a hablar acerca del origen y el recorrido de cada una de ellas. En primer lugar tenemos la arteria iliolumbar, la arteria sacra lateral superior e inferior y la arteria glútea superior, las cuales todas tienen su origen en el tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Ahora su recorrido. Ya, vamos a empezar con la arteria ilíaca y con la arteria iliolumbar. Esta va a ascender lateralmente y esta va hasta la abertura superior y esta va a dar lugar a lo que es dos ramas, la sacra y la lumbar. A la vez tiene una anastomosis con la arteria circunfleja ilíaca superficial y a la vez con la arteria lumbar. Luego tenemos la arteria sacra lateral superior e inferior. Ya, esta va a descender, esta discurre medialmente en sentido inferior por la parte posterior de la pelvis. Esta igual va a tener una anastomosis con lo que es con la arteria sacra media. Y esta también, en esta arteria, las ramas de esta arteria se van a introducir en lo que es el agujero el agujero sacro y así para irrigar lo que es el conducto vertebral sacro, la piel y los músculos. Y por último tenemos la arteria, ya, esta es la, ya, aquí vamos a tener la arteria glútea superior, como podemos observar en la imagen. Ya, aquí tenemos la arteria glútea superior, que esta en cambio se encuentra ubicada medialmente en lo que es en el tronco lumbosacro y también en la rama anterior de la primera vértebra sacra. También podemos observar que esta es la continuación terminal del tronco posterior. Esta rama va a salir por lo que es el agujero ciático mayor, va a llegar esto por encima del piriforme y va a llegar a la glútea superior y la va a irrigar. Y esta de igual manera tiene una anastomosis con la arteria sacra lateral y la pudenda interna. Ya. A continuación mi compañera les va a explicar lo que es el tronco anterior. Déjame proyectar, por favor. Ya. Sí, pueden visualizar. Sí, te estamos viendo, yo. Ya. Doctora, ¿puede apagar la cámara, por favor? Porque mi internet está un poquito lento. No hay problema.
Ahora vamos a hablar acerca del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. En el tronco anterior tenemos lo que es la arteria obturadora. Esta tiene su origen en el tronco anterior. Su recorrido, esta nos dice que discurre en sentido anterior, abandona la cavidad pélvica a través del conducto obturador. Esta abandonaba junto con el nervio por encima y con la vena también. Aquí vamos a ver el nervio, que sería el nervio obturador igual. Ya. Ahora también ya vimos la obturadora. Tenemos la umbilical. Tiene su origen también en la división anterior de la arteria ilíaca interna y su recorrido esta abandona la pelvis y asciende sobre la cara interna de la pared abdominal anterior para llegar al ombligo. En el feto nos dice que esta arteria es grande, ya que transporta la sangre fetal a la placenta y después del nacimiento se oblitera y se convierte en un cordón fibroso que tenemos aquí, que es el ligamento umbilical medio. En el tronco anterior también tenemos la recta media. Esta tiene su origen igual en el tronco anterior y desciende por la pelvis hasta la porción inferior del recto. Otra también tenemos la uterina. Esta tiene su origen en el tronco anterior igual y discurre anteromedialmente por la base del ligamento ancho. Cruza el uréter superiormente, llega al cuello uterino, y la irriga. Aquí, como podemos ver, está irrigando el cuello uterino. Ya, otra tenemos la arteria vaginal, que tiene su origen igual en el tronco anterior y se divide en ramas vaginal y en una rama en una rama vaginal y en una rama vesical anterior. Vamos a ver aquí. A ver. Sí, aquí como podemos ver tiene una división en una rama vaginal que desciende sobre la vagina y en una rama vesical inferior que pasa a la vejiga urinaria. Ya, ¿y cuál más? Ya hablamos de la recta medial, de la vaginal, de la uterina. Ya, entonces, ¿cuáles serían? Sería la umbilical, la obturatriz, la vesical superior, la recta media, la vaginal, la uterina, la pudenda interna y la glútea inferior. Creo que me faltó hablar de la glútea inferior. Ya, bueno, de la pudenda interna, también tiene su origen en la división anterior de la arteria ilíaca interna. Su recorrido sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, por fuera del nervio pudendo, rodea lateralmente la espina isquiática y entra al periné. Podemos decir que esta arteria es la principal arteria del periné, que irriga también los tejidos eréctiles del pene y del clítoris. Ya. Tenemos la glútea. No, la glútea. Tenemos la glútea inferior. Sí, porque la superior es del tronco posterior. Esta glútea inferior igual nace del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, abandona la pelvis a través de la porción infrapiriforme del foramen isquiático mayor. Ya. A continuación les voy a dar lectura acerca de un caso clínico. Ya, nos dice que un varón de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial crónica, dislipidemia, cardiopatía valvular, portador de marcapasos definitivo, obesidad y alergia a la plata. Ingresa de urgencia por dolor brusco en fosa ilíaca
izquierda, en la tomografía computarizada abdominal se objetiva la presencia de un aneurisma gigante de la arteria hipogástrica izquierda con un diámetro de 6,8 centímetros y signos de rotura. Nos dice que se realiza de forma urgente una cirugía endovascular mediante implante de prótesis en Durán y embolización de arterias glúteas con coils Interloop, control al mes y a los 6 meses sin endofugas ni crecimiento del saco. Bueno, aquí vamos a conocer algunos términos. ¿Qué es la dislipidemia? Son niveles excesivamente elevados de colesterol y grasas en la sangre. ¿Qué es la cardiopatía valvular? Es una enfermedad de las válvulas cardíacas. Una o más válvulas del corazón nos dice que no funciona adecuadamente. ¿Qué es la embolización de arterias? Es un procedimiento mediante el cual se impide digamos, el suministro de sangre a un tumor o a una área de tejido anormal. Y un aneurisma es, digamos, una protuberancia o abombamiento anormal de las paredes de un vaso sanguíneo, y este a su vez puede llegar a romperse, es decir, a reventar, lo que va a causar un sangrado interno y a menudo puede provocar hasta la muerte. Ya, a continuación mi compañera les va a dar el diagnóstico y el tratamiento. Ya, en el diagnóstico, acerca de lo que leí, nos decía que podemos utilizar principalmente la ecografía abdominal, también la tomografía computarizada abdominal y sobre todo hacer una arteriografía. En la ecografía abdominal nos decía que es muy usual, pero igual presentaba tortuosidad, esto en los vasos debido a la obesidad y sobre todo a los gases intestinales. Por otro lado, la tomografía computarizada abdominal, esta sí ya permitía conocer, aclarar y verificar el diagnóstico, debido a que esta nos permite conocer las dimensiones, las longitudes y si existe tal vez otra alteración o también otra enfermedad asociada a esta. Y por último, la arteriografía, que esta es cuando ya está asociada igual a otras enfermedades, pero aquí podemos ver las imágenes que tenemos aquí es de una arteriografía y por eso se usa para una mejor visión y un mejor diagnóstico. También en la primera imagen podemos ver la cateterización del aneurisma ilíaco. Al hablar de esto, quiere decir que vamos a introducir un catéter. La embolización de las arterias glúteas con coils. Esto, como mencionó mi compañera, la embolización de las arterias era un procedimiento mediante el cual impide el suministro de sangre a un tumor o a un área de un tejido anormal. En cuanto al COIS, son dispositivos con diversos diseños, pero estos generalmente poseen una estructura espiralada. Estas son de alambre de platino y son muy finos, que estas sirven para promover la formación de un trombo, como su nombre lo dice ahí, la embolización. También ya en la última imagen podemos ver cómo se ha controlado mediante la colocación de una endoprótesis desde la arteria ilíaca común a la arteria ilíaca externa. Ya, el tratamiento a seguir en caso de un aneurisma es la cirugía reconstructiva arterial convencional, al igual que la terapia endovascular. Esta terapia endovascular es un procedimiento que se realiza con una punción a través de la cual se accede al flujo sanguíneo. Y por último tenemos las técnicas de Bratching, que es similar a las de Coils, y también la colocación de la endoprótesis. Ya. La endoprótesis, es un dispositivo que se coloca en cualquier estructura del cuerpo y esta ayuda a mantener lo que es la estructura abierta y así mantener el flujo sanguíneo y evitar los trombos. Muchas gracias. Gracias a sus compañeras por la exposición acerca de las arterias de la pelvis. ¿Tienen ustedes preguntas hacia ellas?
Jorge está levantando la mano, compañeras, por favor. Jorge, ¿cuál es la Buenos duda? días con todos. ¿Me podrías decir qué es una embolización de arterias, por favor? Está silenciado tu micrófono. Perdón. Ya, entonces decía que la embolización es un procedimiento endovascular. Esto es para tratar vasos sanguíneos anormales. También a la vez tumores u otros problemas de salud, que estos se encuentran localizados en cualquier parte del cuerpo. Y esto más bien decía que es una alternativa a la cirugía abierta. Y esto tiene como objetivo interrumpir el riego sanguíneo a ciertas partes del cuerpo. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta tal vez. A ver, Nicole. ¿Me podrías explicar qué es una cardiopatía vascular, por favor? Ya, bueno, una cardiopatía vascular es una enfermedad de las válvulas cardíacas, en donde una o más válvulas del corazón no funcionan adecuadamente. Esto podría ocurrirse tal vez por la acumulación de placas de sangre en las arterias, o la aterosclerosis pueden dañar también los vasos sanguíneos y por ende el corazón. Gracias. Ya, y ahora nosotros les vamos a realizar unas preguntitas. Ya. Dale, yo su pregunta. Ya, si alguien por favor me podría responder qué es un aneurisma. Sí, Diego. Un aneurisma es una protuberancia o abultamiento en lo que es alguna parte de alguna arteria. Esto debido a la debilidad de sus paredes vasculares. Muchas gracias. Ya, a ver, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién me puede decir el origen de las arterias glúteas, de la superior y de la inferior? Recordemos que las dos no tenían su mismo origen. Naideli. A ver, la glota superior venía del tronco anterior de la ilíaca interna, mientras que la glútea inferior era del tronco posterior, igual a la ilíaca interna. Ya. Muy bien. Y esa ha sido nuestra exposición, doctora. Listo, gracias. Una pregunta para las expositoras. ¿Cuáles son las arterias que van directamente de la aorta? La arteria, bueno, la de la aorta abdominal se ramificaba lo que eran las arterias ilíacas comunes y la arteria sacramedia. ¿No hay más? Y de ahí de la arteria ilíacas comunes digamos, se ramificaba lo que es la arteria ilíaca interna y la externa. ¿Puedo acotar un poco más? Por favor. Ya, también tenemos que es la descendente, la abdominal, la torácica, también porque baja y luego se hace abdominal y luego ya las ilíacas. Ya, pero estoy preguntando, ¿qué arterias de la pelvis salen directamente de la aorta abdominal y de la pélvica? Ustedes les pusieron. A ver, de la aorta abdominal, ya como menciona mi compañera, era la arteria ilíaca común. Y de ahí se desprendía lo que es la arteria ilíaca interna y la externa. No sé si estoy confundida. Y para los órganos genitales masculinos y femeninos. Era la arteria gonadal masculina, testicular y la arteria gonadal ovárica. Y esas no salen directamente de la aorta. Sí, eso sí, de la aorta abdominal. Esas son las que faltaban, sí.
Entonces, para tomar en cuenta, porque siempre nos olvidamos de esas arterias, siempre decimos las que ustedes acaban de nombrar y cuando se les toma una prueba de numere o diga si la arteria ovárica sale de la aorta abdominal, se olvidan y no saben de dónde esta discurre. Entonces, son arterias que salen directamente de la aorta, ¿no es cierto? Listo. En cuanto al caso que presentaron sus compañeras del aneurisma de estas arterias, son casos comunes, ¿no? Que generalmente a veces se pasan por desapercibidos, por más que a veces el médico trata de hacer algún diagnóstico. Esto con un eco en ocasiones se logra visualizar más claro, como ellos nos dijeron, con una arteriografía, o más aún en una tomografía, en una resonancia magnética, se van a ver con mayor claridad. Entonces, en tal forma que necesitamos siempre realizar los exámenes pertinentes y lo que se debe tomar en cuenta es que si vamos a pedir un examen, debemos saber para qué. Sí, entonces no debemos hacer un pedido de exámenes porque al azar y nada más. Sí, Diego, dígame. Les hago una pregunta con lo que les acaba de consultar. Entonces, si usted nos pregunta de lo que se deriva de la aorta principal a lo que es el aspecto, bueno, lo de que es la pelvis, sería la gonadal y las ilíacas, ¿verdad? Porque de ahí partirían el resto. Eso, exactamente. Ay, gracias. Listo, entonces vamos a continuar por favor para avanzar con sistema venoso que nos toca con Jocelyn y con Mireya, por favor. Ya. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, la estamos escuchando, Mireya, gracias. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy nosotras les vamos a explicar acerca de lo que sería el sistema venoso. Primeramente, el sistema venoso viene a ser una gran circulación, ya que comprende todos los sistemas de las venas del corazón. Primeramente tenemos el sistema de la vena cava superior, que es aquel que va a llevar la sangre de la cabeza a la cabeza y los miembros superiores. Y finalmente también tenemos el sistema de la vena cava inferior, que va a transportar hacia el corazón la sangre de los miembros inferiores y del tronco. Un componente principal que no debemos olvidar en este sistema venoso, tal como su nombre lo dice, van a ser las venas. Las venas van a ser encargadas de llevar la sangre de regreso al corazón. Las venas generalmente van a devolver lo que sería la sangre pobre en lo que es el oxígeno desde los lechos capilares del corazón, y lo que este confiere un aspecto como que un tono color oscuro, un azul oscuro. Luego tenemos que las grandes venas pulmonares van a ser atípicas y van a llevar sangre rica en lo que serían el oxígeno desde sus pulmones al corazón. Debido a que la presión sanguínea va a ser menor en el sistema venoso, sus paredes van a ser un poco más delgadas en comparación a lo que serían las arterias acompañantes. Normalmente tenemos que las venas no pulsan, ni tampoco tampoco van a emitir un chorro de sangre cuando son seccionadas. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Ya. Para esto también es fundamental saber cuál es la estructura de las venas. Las venas se van a dividir en 3 capas o túnicas, como son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima va a ser un revestimiento interno que va a estar compuesto solamente por una capa de células epiteliales que van a ser extremadamente aplanadas. Estas capas, también recibe el soporte de un delicado tejido que va a ser el tejido conectivo. Y los capilares que se componen solo de esta túnica va a ser la túnica, solamente de esta túnica se van a componer los capilares. Luego tenemos lo que es la túnica media. La túnica media, en cambio, va a ser una capa que va a estar en la parte media de las paredes de las venas y principalmente va a estar compuesto por un músculo liso.
Luego continuamos con la túnica adventicia, que va a ser una capa, una lámina que va a ser la más externa del tejido conectivo. Pásale, por favor. Ya. Aparte de esto, también tenemos otra estructura, y es que las venas tienen también una pared bueno, como ya me hemos dicho, tienen una pared mucho más delgada que las arterias, y esto debido al menor espesor de la capa muscular, pero estas a su vez también van a tener un diámetro mayor que las arterias, debido a que su pared es muy distanciable, se podría decir, ya que tiene una capacidad de acumular más sangre. En su interior también vamos a tener otra estructura que van a ser las válvulas semilunares. Estas tienen como función principal la de impedir el retroceso de la sangre y también favorecer el movimiento de la misma hacia el corazón. ¿Podrías pasarle, por favor? Ya. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de venas. Como podemos ver en la imagen, vamos a tener 3 tipos de venas, que va a ser la vénula, la vena mediana y la vena grande. En el caso de la vénula, estas van a ser las venas de menor tamaño en comparación a las otras. Estas van a drenar lo que son lechos capilares y van a unirse a otras similares para poder constituir lo que son las venas pequeñas. Para poder observarlas es necesario que nosotros empleemos medios de aumento. Las venas pequeñas van a ser tributarias de las venas mayores y estas van a poder formar lo que son los plexos venosos. Ya. Ahora vamos a hablar de las venas medianas. Estas venas medianas van a drenarse a los plexos venosos y también van a acompañar a lo que son las arterias de mediano calibre. En los miembros y en algunos otros lugares, sabemos que el flujo de la sangre va a resultar muy difícil por el hecho de la gravedad, y es por eso que estas van a estar conformadas por lo que son llamadas las válvulas venosas, y estas van a permitir dirigir a la sangre hacia el corazón, evitando que estas regresen en dirección opuesta. Posteriormente vamos a tener por último las venas grandes. Y estas van a poseer fascículos longitudinales y van a estar conformadas por músculo liso. También van a tener una túnica adventicia bien desarrollada y un ejemplo de una vena grande es la vena cava superior. La siguiente, por favor. Ya, hablando ahora de los tipos de sistemas venosos, vamos a tener 3 tipos de venas, o sea, 3 tipos de sistemas venosos. Bueno, primero vamos a tener las venas del sistema general, las venas del sistema pulmonar y la sistema porta. Bueno, aquí van a existir en sí, para poder relacionarlos, van a existir los 2 sistemas venosos y paralelos a los 2 sistemas de las arterias. En primer lugar vamos a tener el sistema pulmonar, que esta va a ser la de pequeña circulación y que esta se va a extender desde los pulmones del corazón. Y las principales venas van a ser las venas pulmonares, que estas van a conducir lo que es la sangre rica en oxígeno roja que va a la aurícula izquierda. Y en segundo lugar vamos a tener el sistema venoso general, que en cambio va a comprender lo que es la circulación aórtica y también mediante el cual la sangre que es pobre en oxígeno se va hacia las diversas redes capilares del organismo y va a transportarse hacia la aurícula derecha. Ya. Siguiente. Bueno, aquí ahora sí hablando para poder comprender los tipos de sistemas venosos, tenemos la general, la pulmonar y el sistema porta. En el general, como ya expliqué anteriormente, esta va a circular lo que es la sangre pobre en oxígeno, desde lo que son los capilares hacia la parte derecha de nuestro corazón. En el caso de la pulmonar va a circular la sangre que ya es oxigenada desde los pulmones a la parte izquierda de nuestro corazón. Y en el caso del sistema porta, en cambio va a circular la sangre desde el sistema capilar de nuestro sistema, del sistema capilar de nuestro cuerpo, y esta se va a dividir en dos sistemas más, que va a ser el sistema hepático y el sistema porta hipoficial. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar acerca del sistema de la vena cava superior. Ya, a ver, en el caso de la vena cava superior, esta va a ser una enorme vena que lleva al atrio o a la aurícula derecha de nuestro corazón, o sea, la sangre lleva desde la cabeza, el cuello, también las venas faciales hacia lo que vendría a ser el corazón.
En su origen tenemos que esta va a tener su origen a partir de las dos venas brachiocefálicas y estas se van a reunir en el mediastino superior. Ya en el caso de la ubicación, como podemos observar en la imagen, va a estar situada en la parte superior derecha y anterior del mediastino. También se va a relacionar con el pericardio y la porción superior extrapericárdica. Ya, en el caso del afluente principal de la vena cava superior va a ser la vena ácigos. En ella van a terminar las venas bronquiales derechas y las venas mediastínicas. Las venas esofágicas, también las venas pericárdicas y las venas frénicas. Vamos a tener que estar anastomosada con la vena cava inferior. ¿Le podrías pasar? Ya. La vena cava superior va a tener 3 afluentes, lo que son la vena branquiocefálica derecha, la vena branquiocefálica izquierda y también su afluente principal, que va a ser la vena ácidos. Pásale, por favor. Ya. Primeramente vamos a empezar a hablar. Ayúdeme con el gráfico anterior, en dónde se encuentran las venas que usted acaba de decir, y explíqueles a sus compañeros para que por favor vayan de igual manera a sus gráficos que ustedes los colocan ahí. Ustedes señalen dónde están para que sus compañeros puedan seguir en la clase. Gracias. Ya. La vena cava superior está, bueno, en la parte inferior, bueno, está indicando en su nombre. Luego tenemos la brachiocefálica derecha, que va a ser una rama que va a continuar de la vena cava superior en la parte derecha, en el tronquio branquiocefálico, en la parte derecha. Ya. Luego tenemos también la otra que va a ser la branquiocefálica izquierda. Ya. Y también tenemos la vena ácigos que va a continuar en su parte inferior, que bueno, esa no se le puede ver, pero lo vamos a explicar posteriormente. Ya, ¿podrías pasarle? Primeramente tenemos la vena brachiocefálica, las venas brachiocefálicas. Estas venas brachiocefálicas las podemos ver en la imagen y van a ser aquellas que drenan la sangre de las glándulas mamarias, también de la tiroides, de la tiroides y también de los lados de la cabeza y los miembros superiores. Estas también son conocidas como unas venas innominadas. Y estas son también 2 grandes vasos que van a formarse por la unión de lo que sería la vena yugular interna y la vena subclavia. Las venas brachiocefálicas también se van a dividir, como ya dije, en 2, la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Primeramente tenemos a la vena brachiocefálica derecha, que va a tener un trayecto que se va a ir primeramente desde su origen, va a descender casi hasta por la parte vertical, va a descender hacia abajo y algo también medialmente hacia la cara posterior de lo que sería el primer cartílago costal. Su trayecto no va a sobrepasar lo que serían los 3 centímetros y va a continuar también sin límites precisos con la vena cava superior. Su calibre es de más o menos 15 milímetros y se trata también de una vena voluminosa con paredes delgadas. Para esto también va a tener, en cuanto a su ubicación, va a estar relacionado en la parte de adelante, se va a relacionar con lo que sería el primer cartílago costal y el manubrio esternal, de los que van a estar separados por el timo o por sus vestigios. Luego tenemos en la parte de atrás, que se va a relacionar con lo que sería el tronco brachiocefálico, que es más exactamente ubicado posteromedial. Lateralmente se va a relacionar con el nervio frénico, que se le aproxima en contacto con la cúpula pleural y el pulmón, que está, bueno, en esa parte va a estar oculto, y con los nodos linfáticos paratraqueales. Luego tenemos la ubicación medial. Medialmente va a estar ubicado en el tronco brachiocefálico, que es más posterior y más oblicuo que la vena brachiocefálica derecha. Luego tenemos la vena brachiocefálica izquierda.
La vena brachiocefálica izquierda, en cambio, va a tener su trayecto que desde su origen transcurre en una dirección oblicua y medial. En su trayecto va a ser de forma horizontal, va a tener una franquia en la línea media y se une casi con el ángulo recto. Y va a estar homóloga en, bueno, va a ser homóloga en, va a tener una homóloga derecha y en cuya cara izquierda va a ser el lugar donde termina. Esta va a tener también una longitud promedio de más o menos unos 5 centímetros con un calibre de 15 a 16 milímetros y va a ser ligeramente voluminosa, más ligeramente voluminosa que lo que sería la vena brachiocefálica derecha. En sus relaciones tenemos que, bueno, esta en la parte de adelante va a estar relacionada con lo que sería la primera articulación esternocostal y con el manubrio esternal, de los cuales también va a ser separada por el timo y por los vestigios. Y la parte de atrás va a cruzar sucesivamente con la cara anterior de la arteria carótida común izquierda y luego con la tráquea y por último también va a ser con el tronco brachiocefálico. Y para terminar en la parte de abajo, va a estar muy cerca del arco aórtico. Pásale, por favor. Ya. Luego tenemos lo que es la vena subclavia. La vena subclavia va a ser la continuación de lo que sería la vena axilar, que va a drenar del brazo. Se extiende también desde lo que sería el borde external de la primera costilla hacia el extremo external de lo que es la clavícula, como podemos ver en la imagen. En este se va a unir a lo que es la yugular interna y va a formar también lo que es la vena brachiocefálica, de la que ya la habíamos estudiado. Este suele tener un par de válvulas también cerca de su terminación. Luego tenemos lo que es la vena supraescapular. Bueno, esta vena supraescapular va a viajar paralelamente a su arteria, que es la arteria supraescapular. En este el drenaje linfático, se va a dar el drenaje linfático de la extremidad superior y también el área a lo largo de la distribución del nervio supraescapular, y proviene principalmente de los ganglios subescapulares que van a estar ubicados posteriormente. Pásale, por favor. Luego tenemos lo que sería la vena axilar. En esta vena axilar comienza en lo que sería el músculo redondo como continuación de lo que es la vena basílica y termina con el borde externo de lo que es la primera costilla como la vena subclavia. En este caso vamos a tener que el vaso va a drenar el brazo, la axila y el tórax. Y cerca de la subescapular también va a recibir lo que es la vena braquial, mientras que más arriba recibe a lo que es la vena cefálica. Luego tenemos la vena yugular externa. En la vena yugular externa, tanto las venas yugulares externas izquierda y la derecha van a drenar las regiones irrigadas por las arterias carótidas externas. Y ambas nacen en la glándula parótida y descienden por el cuello hasta la clavícula en el borde posterior esternocleidomastoideo. Luego tenemos a lo que sería la vena ácigos. Esta vena ácigos va a formar una parte importante en lo que sería la red de ramificaciones de las venas conocidas como el sistema ácigos que drenan lo que es la pared torácica. Esta vena ácigos también es impar y comienza frente a la primera o la segunda vértebra lumbar y se origina en lo que sería la vena lumbar ascendente derecha. Esta se va a dividir en dos, que van a ser el hemiácigos accesoria y el hemiácigos menor. El hemiácigos menor tenemos que comienza en la vena lumbar ascendente izquierda e ingresa a lo que sería el tórax por el papilar izquierdo del diafragma y también asciende por el lado izquierdo de la columna vertebral hasta lo que sería la novena vértebra torácica. Luego tenemos a la vena accesoria. Esta vena accesoria, en cambio, continúa el drenaje de la
de la porción izquierda del tórax que comenzó en la vena hemiácigos. Luego desciende por lo que sería el lado izquierdo de la columna vertebral y recibe también lo que son las venas intercostales de los espacios intercostales entre la vena más alta de la hemiácigos. Luego la vena braquial izquierda, bueno, esta a veces se abre y recibe a lo que es la hemiácigos menor, y la vena hemiácigos accesoria va a cruzar también con la octava vértebra torácica y se une a la vena que ya les explicaremos posteriormente. Luego tenemos que la vena hemiácigos accesoria va a continuar su drenaje por la porción izquierda del tórax que comenzó antes, y como ya lo habíamos explicado, va a pasar por las venas intercostales. Luego las venas ácidos reciben lo que son las subcostales, que serían la 12, y las intercostales desde la 1 hasta la 11. A ver, Mireya, gracias. Continuemos con hágale un resumen nuevamente de lo que acaba de explicar anteriormente, esto. Entonces, esta es la importancia de la vena ácigos y de la hemiácigos. Vuélvales a hacer un resumen a sus compañeros en cuanto a esta, porque este es un principal sistema de drenaje. Entonces, sí me gustaría que como usted domine el tema, les vuelva a comentar cómo es este drenaje venoso, por favor. Bueno, como ya les había dicho, bueno, tenemos la vena hemiácigos accesoria. Esta vena hemiácigos accesoria va a continuar el drenaje de la porción izquierda del tórax, que, bueno, esta fue ya comenzada por la otra vena hemiácigos, desciende por el lado izquierdo de lo que sería la columna vertebral y va a recibir lo que serían las venas intercostales de los espacios intercostales también de la vena. Bueno, de la vena intercostal superior izquierda y también la tributaria más alta del hemiácido. Luego la vena va a seguir lo que sería la vena bronquial izquierda, y después de esta viene la vena hemiácigos accesoria cruza la octava vértebra torácica y luego se va a unir al ácigos, que es lo que ya les explicaremos después. La siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la vena vertebral. Como podemos ver en la imagen, esta se va a encontrar en la parte posterior, en nuestro cuello. Esta vena vertebral va a estar formando lo que es el triángulo suboccipital y van a drenar lo que son las vértebras cervicales, como vemos en la imagen aquí, está en el cuello, y también la médula espinal y algunos músculos del cuello. Cada una de esta vena que desciende va a tener un plexo denso y va a rodear lo que sería la arteria vertebral, por medio de los forámenes transversos de las cervicales, de las vértebras cervicales. Estas también van a abrir lo que vendría a ser una base en el cuello, y también se podría decir, van a unirse junto con las venas brachiocefálicas, tanto derecha como izquierda, y estas van a tener una abertura, van a tener lo que son las válvulas para poder transportar lo que es la sangre. Y del lado derecho de la vena vertebral vamos a tener la arteria subclavia, que se encuentra inferior a la vena vertebral. Y esta vena vertebral va a recibir lo que son venas occipitales, que van a provenir de venas de la columna, de los músculos y de las venas cervicales. Sí. Y ahora de la vena yugular interna. Como ya vimos en la vena yugular externa, esta también va a estar internamente en comparación a la yugular externa, y esta va a estar formando lo que son los senos petrosos inferior y también el sigmoideas y las venas faciales. Estas van a comenzar por el foramen yugular de la base de la estructura ósea de la cabeza. También en la base del cuello vamos nosotros a encontrar cada yugular interna, que se va a unir a la vena subclavia, tanto izquierda como derecha, y también estas a su vez van a formarse de la vena brachiocefálica. Estas se van a unir y tanto el lado opuesto, y también van a formar lo que vendría a ser la vena cava superior.
La vena yugular interna también va a tener un par de válvulas que van a medir aproximadamente 2.5 centímetros y estas van a estar encima de su terminación. Lo que vendría a ser la vena yugular se van a incluir en esta vena yugular lo que vendría a ser la vena tiroidea media, la tiroidea superior, la vena troncofacial o facial común y la vena occipital, ambas tanto derecha como izquierda. En cuanto a lo que vendría a ser la vena yugular anterior, esta en cambio van a ser de la región supraioidea y estas van a tener, van a tener un origen variable. Estas van a recibir lo que son venas procedentes tanto de la cara anterior del cuello como también de la pared anterior del tórax. Siguiente, por favor. De lo que estamos viendo, ¿no es cierto? La parte de las venas siempre van en sentido de, por decirlo, regresando, ¿no es cierto? No dice, como nosotros estábamos estudiando inicialmente en las arterias, la arteria de la aorta nace de la aorta y se dirige hacia tal sitio. En el caso de las venas es al revés, es decir, desde donde recoge la sangre y hacia qué lugar desemboca. Entonces, para ir estudiando en ese sentido. Está muy bien, sigan con su exposición, gracias. Ya. Ahora vamos a hablar de la vena tiroidea inferior. Esta, en cambio, estas van a aparecer, pueden aparecer entre 2 o con frecuencia 3 o 4 venas tiroideas. Ahí sí ya depende, depende del plexo venoso y van a surgir desde la glándula tiroidea. Estas se van a comunicar con lo que vendría a ser las venas tiroideas media y la superior. Mientras que las venas tiroideas superior y media van a servir como tributarias directas para la vena yugular interna. Y las venas tiroideas inferiores, estas van a drenar directamente a las venas brachiocefálicas. Ya, ahora con la vena cervical. La vena cervical primeramente va a comenzar o se va a originar desde la región suboccipital y va a estar comunicando lo que son ramas de la vena occipital y también por venas pequeñas de los músculos que forman parte de la parte posterior del cuello. Estas van a recibir lo que son sus plexos alrededor de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y van a terminar en la parte inferior de la vena vertebral, de la que hablamos ya anteriormente. En el siguiente. Para poder comprender mejor el tema, nosotros les hemos propuesto también un caso clínico. En el caso tenemos que, el caso presentado se trata de un paciente de sexo masculino de 37 años de edad, procedente de Perileo, de estado civil casado, de su ocupación es carpintero, este no tiene antecedentes de hábitos tóxicos y antecedentes patológicos de exposición al humo de leña. Acudió al hospital por sus familiares con una historia de aproximadamente 6 meses, de curso progresivo, caracterizado por tos, la dificultad respiratoria progresiva, pérdida ponderal de aproximadamente 8 kilogramos y así como notar aumento de volumen a nivel de las extremidades superiores, que es como son el cuello y la cara. Acudieron también a un tratamiento sintomático eventual de los síntomas respiratorios, comprando medicamentos sin receta médica en farmacias, los cuales no llegaron a calmar las molestias por completo. Y ante el empeoramiento progresivo de la sintomatología, deciden llevarlo al hospital, en donde se decide su hospitalización por casi 2 meses y medio. En esto tenemos que tomar en cuenta el cuadro clínico que ya lo habíamos dicho y los hemos puesto apartado, que tiene neumonía, la tos, dificultad respiratoria progresiva, la pérdida ponderal, el edema a nivel de las extremidades superiores del cuello y la cara. Yeah. Cuando nosotros ya vemos el cuadro clínico, vemos que tiene ya tos, dificultad respiratoria y también un edema a nivel de las extremidades superiores. En sí se constató que este señor iba a tener un síndrome de vena cava superior. Pero ¿qué es qué es el síndrome de la vena cava superior? Pues esta se basa en el conjunto de los signos y los síntomas que el paciente va a tener y van a estar derivados por una obstrucción en la vena cava superior. Esta obstrucción puede ser intrínseca como también extrínseca y va a ocasionar lo que vendría a ser un aumento en la presión venosa.
en la parte superior del cuerpo. Es por eso que este paciente tiene estas características de tener como un inflamado o un aumento de volumen a nivel de su cara y de su cuello. Ya, también el síndrome de la vena cava superior va a estar, en función del drenaje que proviene desde la cabeza y desde todas nuestras extremidades superiores. Además de que en el cuadro clínico también nos decía que el paciente podía tener un síndrome de vena cava superior, ya sea benigna o maligna, pero en mayores casos va a ser maligna entre el 80% en comparación por ejemplo, a los síndromes benignos, que vendría a ser ya sea solo aneurismas. En cambio, este señor ya tenía, bueno, también revisamos que en este caso clínico el señor tenía o ya había estado diagnosticado con cáncer de pulmón por el hecho de que él siempre estaba expuesto a lo que es el humo de leña. No necesariamente una persona tiene que fumar bueno, fumar, sino que también con su trabajo o estar expuesto a estos agentes patógenos. Gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Yo tengo una pregunta a los expositores. El gráfico que presentaron en el caso clínico, ¿qué representa entonces? ¿Qué se puede ver ahí en esa radiografía? Si la pusieron ahí es porque hay una razón, ¿no es cierto? Era por el bulto que tenía en los pulmones. Y esto obstruía obstruía el drenaje de la vena. Jocelyn, una pregunta. ¿Dónde están los pulmones? A ver, aquí está. Y aquí. ¿Cuáles son los pulmones? Si le ayuda a su compañera de exposición. Sí. Bueno, como ya lo había dicho, mi No, compañera, quiero saber en el cuáles son los pulmones en la radiografía. son las partes que están con un tono grisáceo. Señálelas así como están haciendo sus compañeros. ¿De dónde a dónde están delimitados? Yo no sé, a ver, déjenme ver cómo se ocupa ese. Dije, ¿cómo se ocupa? Continúo. A ver, ¿quién señaló esa parte rosada? ¿Esos son los pulmones? ¿Todo eso se delimitan los pulmones? Ya señalé. Vendría a ser solamente la parte grisácea Dibujar. y comprenderían lo que son los edemas pulmonares que se forman por lo que el paciente había estado expuesto al humo de leña. Esto es los pulmones. No sé por qué señalaron hasta acá abajo y Jocelyn tenía una confusión de que el pulmón iba hasta esta parte de acá abajo. Sí, los pulmones, a pesar de que, bueno, no señalé muy bien en la parte de acá arriba, pero se puede ver que el pulmón es toda esta parte negra. Sí, todo lo que es aire se ve de color negro. Entonces, este es el pulmón. ¿Qué pulmón es este? ¿El derecho o el izquierdo?
El izquierdo. Digo, el derecho. Ya, entonces, por favor, pido que si ponen una imagen para exponer, revisemos de qué se trata esa imagen para poder no hacernos lío en el momento de realizar el dibujo, ¿no es cierto? Y todo esto que está aquí, de aquí a acá, es del otro pulmón. De aquí a acá está el otro pulmón. Todo esto es del otro pulmón, este es del lado izquierdo. Obviamente es del izquierdo porque se puede visualizar aquí, que se puede visualizar en esta parte del centro. ¿Dónde está el corazón? Se encuentra en la parte media, ¿Dónde? ¿Cómo se ve? atrás del esternón. Entonces, una vez que, primero, para leer una placa radiográfica, debemos saber qué es la placa, saber de quién es la placa, ¿no es cierto? Por eso todas las radiografías tienen colocados aquí una identificación, ¿sí? La identificación, de igual manera, miren aquí dicen, según se ve un poco de un hospital. Segundo, debemos ver si es una buena placa, es decir, que si en ambos lados esto está centrado, identificar las estructuras, ¿no es cierto? Ya identificamos pulmones, ya se identificó lo que corresponde a corazón, que se ve en la parte central, el corazón que está en toda la parte central. Esto es el corazón. ¿Sí? Y en esta parte de aquí se puede ver el callado de la aorta. Ya, una vez que hayamos identificado esas estructuras en la radiografía, ahora sí, les voy a pedir a las compañeras que, como colocaron esta radiografía, ¿qué es lo que querían visualizar? ¿Qué es lo que se quería ver con el síndrome de la vena cava superior? Bueno, como ya lo habíamos dicho, el señor había estado expuesto a lo que sería el humo de la leña, por lo tanto, los pulmones se habían visto afectados, formando así lo que es un edema pulmonar, que se vendría a ver en la parte oscura de la radiografía. Y de esta manera también se le puede ver que tiene lo que es el cáncer de pulmón. Ya, a ver, mire, y entonces, ¿cómo se ve el edema de pulmón? Estaría en las partes oscuras. ¿Qué es las partes oscuras? O sea, esto de acá arriba es el edema de pulmón, ¿esto? ¿Oscuro a qué se refiere? ¿Oscuro a Son todas negro o oscuro a blanco? A negro. Entonces usted dice que todo el edema de pulmón es la parte de acá arriba. Sí. ¿Otra compañera de exposición? Yo creo que es la parte blanca porque el oscuro se da por lo que está lleno de gas, oxígeno. Entonces por eso le da este color gris. Ya, entonces Jocelyn, ¿dónde está el edema de pulmón aquí? ¿Dibuje o grafique? Ya. ¿Listo? Jocelyn, lo que usted señaló acá abajo, ¿sí vio lo que señalé dónde eran los pulmones? Sí. ¿No es cierto? Entonces dices edema agudo de pulmón. Entonces, si es pulmón, debe estar en los pulmones. Lo que usted señaló acá abajo es la cámara gástrica. ¿Sí? En la radiografía se ve en esta parte inferior la cámara gástrica y esto de aquí que se ve esto blanquecino, ¿no es cierto? Que está así blanco de un lado y del otro, son las glándulas mamarias que se interponen en la radiografía. Entonces, lo de acá abajo en este momento no nos interesa identificar en la parte superior, en los pulmones, dónde se encuentra el edema pulmonar.
Entonces, el edema pulmonar son todas estas cositas, todos estos puntos que ustedes ven aquí. Miren. Todo esto. Ay, changos, ¿qué pasó? Todos estos puntos que se encuentran en esta parte de aquí y en esto de aquí. Se ve como blanco, ¿no es cierto? Los pulmones generalmente deben verse completamente negros, que se llama radio opaco o radio lúcido. Eso van a ir viendo después. Entonces, los pulmones en sí deben verse completamente negritos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Sí? Se puede ver aquí el pulmón y el diafragma. Miren cómo está aquí delimitado la parte derecha del diafragma y la parte izquierda del diafragma. Entonces, el edema agudo de pulmón significa que hay agua, o en este caso, aumento de sangre, ¿no es cierto? Agua y sangre. Entonces, se ve blanquecino en toda esta parte de aquí. Todo lo que se puede visualizar en esta parte, tanto aquí, miren, se ve todito esto. Esta parte de aquí y aquí también hay partes blancas. No debería verse así como no sé si ustedes han visto las placas de los pacientes que tienen ahora COVID. Parecería, ¿no es cierto? Como son blanquecinas, tienen estos puntitos de aquí. Todo el pulmón debe verse completamente negro. Entonces, esto que se ve así en la base de los pulmones es el edema agudo de pulmón. ¿Qué otra característica tienen los pacientes que tienen el síndrome de la vena cava superior? Empiezan también a sentir como tienen una sensación de ahogo. Ya es lo que nos comentaron, ¿no es cierto? Pero en la radiografía, ¿qué más se puede visualizar? Ya, entonces con esto quiero pedirles que por favor cuando pongamos un gráfico, se ponga una imagen, investiguemos y hacemos el caso clínico de la síndrome de la vena cava. ¿En dónde estaría aquí la vena cava superior? Bueno, está en la parte superior del corazón. Ya, señálela, por favor. Estaría por aquí. Sí, está bien. Entonces, más o menos por ahí sería, ¿no es cierto? Y la característica de este síndrome, como ya bien dijeron sus compañeros, es que la persona va a tener dificultad para respirar, obviamente, como ahí se está llenando de líquido la base de los pulmones. La persona no va a poder respirar, va a tener estos síntomas que este paciente que ellas nos presentaron tiene tos, disminución de peso, pero la característica que es en este, que no nos hace pensar en que tiene una falla cardíaca, porque el corazón también puede estar fallando y tener estos síntomas que me colocaron aquí sus compañeras. Lo único que se diferencia de una falla cardíaca es que tienen edema en miembros superiores y la falla cardíaca generalmente tiene edema en miembros inferiores. Y la pérdida ponderal, la pérdida de peso que según lo que referían en el caso era de como 8 kilos. Entonces, por favor, cada vez que nosotros coloquemos un gráfico, por eso les pido que cuando ustedes coloquen un gráfico, realicen, expliquen a sus compañeros para que ellos puedan tener una idea de lo que está aquí, de lo que ustedes investigaron y colocaron, ¿sí? Si no tienen preguntas de parte de sus compañeros hacia sus amigas expositoras. Sol está levantando su mano. Yo solo tenía la duda de cómo podemos hacer para detectar este síndrome, o sea, qué exámenes debemos hacer. Bueno, para detectar este síndrome de vena cava superior, bueno, había leído que se puede realizar una mediastinoscopía con una toma de biopsia, y este era un estudio de elección que nos va a permitir ver el abordaje de las estructuras paratraqueales, pero también como otro examen también se podría hacer una punción transbronquial,
guiada todo esto por medio de un ultrasonido y este sería considerado como que un examen mucho más seguro y efectivo. Gracias. Y ahora es el turno de las preguntas de las expositoras hacia sus compañeros. Entonces nosotros para, hacerles unas preguntas para ver si entendieron, preparamos unas preguntas por medio de un juego. Chévere. Y yo les voy a enviar un link para que puedan ingresarlo y después de que lo resuelvan, vamos a ver quién fue el ganador. Les mando por el chat. Ya que nos ayuden ingresando, por favor. ¿Lo podrías mandar también al grupo de WhatsApp? Es que no se copia el link. Por favor. Perdón, no escuché. Ah, sí puedes mandar al grupo de WhatsApp también, por favor. Es que no se copia. Ya ahorita. Tienen una función realmente importante en lo que es la propulsión de sangre hacia el corazón. Las venas profundas van a poseer válvulas en un único sentido. Estas válvulas son conocidas como semilunares y son las que van a impulsar la sangre hacia la parte central de nuestro cuerpo. También son las mismas que van a impedir que la sangre se regrese y continúe su camino. Otra cosa importante aquí que tenemos que recalcar es la presencia de músculos, los cuales van a permitir que la vena se contraiga o se comprima para que la sangre corra con una mayor rapidez. Ahora sí podemos pasar a las venas superficiales. Claro, la parte de los músculos se va a ubicar en la túnica media. Eso es algo que hay que aclarar. Con relación a las venas superficiales, estas se van a situar en la capa grasa, bueno, debajo de la capa grasa, por la piel, debajo de nuestra piel también. Estas venas superficiales van a ser mucho más grandes que las venas profundas, es decir, tienen un diámetro mayor, pero no van a alcanzar el tamaño de las arterias como tal, no todas. Ya, y si nosotros a veces podemos visualizarlas en la parte de la unión de nuestra muñeca y antebrazo y en la parte también anterior del codo. Esas son las que nosotros vamos a poder ver. Si bien tienen un mismo sistema vascular, o bueno, uno muy similar al de las venas profundas, estas no van a poseer o no van a estar rodeadas de músculo. Por lo tanto, la sangre va a fluir más despacio que en las venas profundas. Ahora que ya conocemos estas dos diferencias, las diferencias entre las venas profundas y las venas superficiales, podemos pasar a la parte anatómica. Entre las principales venas profundas que vamos a encontrar a nivel de la mano y desde una vista anterior, tendremos aquí a las venas digitales palmares propias. Estas se van a ubicar a nivel de los falanges para continuarse con las venas metacarpianas palmares. Las venas metacarpianas palmares
las encontramos a este nivel. Y ellas van a terminar su recorrido a nivel del arco venoso palmar profundo. Estas son las tres partes, o bueno, las tres venas profundas que encontraremos a nivel de la mano. Venas digitales palmares propias, venas metacarpianas palmares y el arco venoso palmar profundo. En la región del antebrazo vamos a encontrar a las venas cubitales, venas radiales y venas interóseas. Las venas radiales se van a ubicar en la región lateral del antebrazo. Son las que podemos ver justo aquí. Las venas ulnares se encontrarán en la región interna del antebrazo y las interóseas pasarán, bueno, por la membrana interósea y se ubica en la región central. Todas van a ascender y encontraremos ahora la región del brazo. En el brazo vamos a destacar una de las venas profundas más importantes, las venas braquiales. Estas venas braquiales van a iniciar su recorrido a nivel anterior del codo y se van a extender hacia la vena axilar. Esta también es una vena profunda. Y luego continuaremos con la subclavia, la vena subclavia. Todo esto lo especificaremos a más detalle a continuación. Ok. Así como tenemos venas profundas, también tenemos venas superficiales, en las cuales vamos a encontrar las siguientes. Tenemos las venas digitales dorsales, que se encuentran en la parte de la mano. A su vez tenemos el arco venoso palmar superficial, como podemos observar en la gráfica. Tenemos también la red venosa dorsal. A medida que va ascendiendo, podemos encontrar lo que son las venas del antebrazo, en la que podemos encontrar la vena mediana antibraquial. Tenemos también lo que es la vena mediana del codo, aquí como pueden observar. Tenemos las venas cefálicas y las venas basílicas. Puedes... Ok. Para una mejor visualización y para un mayor entendimiento, hemos decidido emplear lo que es el atlas. En la palma de la mano nos podemos ubicar que la palma es la parte anterior y el dorso es la parte posterior. Entonces, como podemos observar, tenemos las digitales palmares. Estas se van a encargar de drenar a las venas intercapitulares, como pueden observar ahí en la gráfica, y por consiguiente van a formar lo que es el arco venoso palmar. Por otro lado, en la parte posterior, vamos a encontrar lo que son las venas digitales dorsales, que de igual manera van a conectar con las venas intercapitulares, como estamos observando, y de ahí van a formar el arco venoso dorsal. Ahora la parte profunda anterior, que de igual manera vamos a encontrar los digitales palmares. De ahí se conectan con las venas metacarpianas palmares, formando lo que es el arco venoso profundo. Ok. A medida que vamos ascendiendo, encontramos las venas del antebrazo, en las cuales vamos a encontrar lo que son las venas perforantes. Estas venas perforantes se van a encargar de comunicar lo que son venas superficiales
y venas profundas. Ahora tenemos lo que es la vena basílica. Esta vena basílica va a tener su comienzo, su origen en la cara medial de la red venosa dorsal de la mano, como podemos observar, asciende por la cara posteromedial del antebrazo y sigue por la cara anteromedial del brazo. Y esta, como podemos observar, se va a comunicar con la vena cefálica a través de la vena mediana del codo, como podemos observar ahí. Y esta vena basílica de igual manera va a llegar hasta la vena axilar. Por otro lado, tenemos a lo que es la vena cefálica. Esta vena cefálica de igual manera va a tener su origen en la red venosa dorsal de la mano, como lo pueden observar ahí. A lo largo que sigue va por el borde lateral del carpo, como lo pueden estar observando ahí, y la cara anterolateral del brazo. A medida del codo de la parte anterior, de igual manera se va a unir con la vena basílica a través de lo que es la vena media del codo. Igual, esta vena cefálica, como pueden observar, va a llegar a lo que es la vena axilar. Ya. Y también tenemos lo que es la vena cefálica accesoria. Ya, esta va también a nacer de lo que son los plexos venosos del dorso, del antebrazo, como también en la región medial de las redes venosas dorsales de la mano. Y esta se va a unir con lo que es, como podemos observar, se va a unir con la vena cefálica. Ya. Ahora, tenemos otra de las venas, que es la mediana del codo o cubital. Como la podemos observar ahí. Esta es un vaso, una vena un poco gruesa, y se va a encargar, se va a encargar de unir lo que es la vena cefálica con la vena basílica en la parte anterior del codo. Ya. Y también tenemos lo que es la vena mediana antibraquial o del antebrazo, que esta va a comenzar en el arco palmar de las manos, como lo pueden observar ahí, asciende por la cara anterior del antebrazo y llega a unirse con la vena basílica. Como lo pueden observar. Ya. En la región del brazo, nosotros también vamos a encontrar a la vena radial y a la vena cubital, o también conocida como vena ulnar. En la parte interna tendría que estar aquí las venas interóseas, pero el atlas no las contiene. Entonces vamos a seguir ascendiendo. En la región anterior del codo, nosotros vamos a ver el origen de la vena braquial. Su origen se da mediante la anastomosis de la vena radial y la vena cubital. La vena braquial va a continuar su trayectoria de forma ascendente y por la parte interna del brazo, hasta anastomosarse con la vena basílica y drenar la sangre en la vena axilar. Es la que podemos encontrar en esta región.
Esta unión de la vena braquial junto con la axilar se da en la porción distal del músculo redondo mayor. Continuando con el trayecto, nosotros vamos a encontrar aquí a la vena axilar. Esta vena se va a extender hasta la región de la primera costilla. La parte de aquí la conocemos como primera porción y la unión, la anastomosis, con la vena braquial y la vena basílica se la conoce como tercera porción. Una de las ramificaciones que presenta la vena axilar es la circunfleja humeral anterior. Esta se va a continuar con la circunfleja humeral posterior y juntas van a drenar todos los componentes del húmero a nivel del cuello quirúrgico. Como pueden ver, aquí está la circunfleja humeral posterior, la cual va a terminar también en la vena axilar. Como mencionamos con anterioridad, la porción principal de la vena axilar va a conectarse con la vena subclavia. Esta vena subclavia se va a originar detrás del músculo subclavio y su fin va a estar a nivel de la articulación acromio clavicular. Aquí era la región de la clavícula. La vena cefálica, la vena subclavia se va a anastomosar con la vena yugular interna y ambas van a dar origen a la vena brachiocefálica. Ambas venas brachiocefálicas, esta que va a recoger o va a drenar toda la sangre del miembro derecho y esta del miembro izquierdo, se van a unir en la vena cava superior. Permítanme retirar esto para que se visualice mucho mejor. Ahora sí. Listo. La vena cava superior va a drenar todo su contenido a nivel de la aurícula derecha. Y aquí es donde termina el círculo de todo este sistema venoso a nivel del miembro superior. También debemos tener en cuenta que varias de las venas son satélites o también conocidas como comitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a acompañar una arteria. Por ejemplo, para la arteria radial, venas radiales; para la arteria cubital, venas cubitales, y algunas venas que no son satélite, podría ser la axilar, subclavia y aorta. A su vez, queríamos también mencionar que si se desea hacer tal vez una punzada para una inyección, transfusión o extracción de sangre, lo podemos hacer en la región antecubital, en las venas, la basílica, cefálica y sobre todo la vena mediana del codo. Como lo pueden observar ahí, en vena basílica, se la puede realizar también en lo que es la vena cefálica o a su vez en la vena mediana del codo. Otro punto de punción lo vamos a encontrar a nivel de los metacarpios dorsales, en esta región. Ahora sí, regresemos. Bueno, y ahora tenemos una actividad en la que pues queremos que nos ayuden identificando cierto tipo de venas.
¿Alguien? Diego. ¿Cuál gráfico vamos a identificar? Los dos. Ya. Bueno, en el primero vamos a hablar entonces de lo que es la mano. En este estamos en el primero, según veo es del dedo. Entonces yo creo que haría referencia a las, está en el dorso, las digitales dorsales. Correcto. Ya. El 2 estamos más aquí en este lo que es el plexo, está lo que es la red, es venosa, igual está en el dorso, la red venosa dorsal, o sea, sí, la red venosa dorsal. Correcto. Y la tercera es la cefálica, es así porque es el inicio de la mano. Ujú. Ya. Otra personita que nos pueda ayudar con la siguiente imagen, por favor. Nicole. Ya, si les parece, yo doy de una para que también participen las otras personas que estaban alzando la mano. Claro. Ya, entonces la que está señalada como número 4 sería la vena basílica, que va a ir del antebrazo hacia el brazo. Correcto. ¿Alguien que nos ayude con la número 5, por favor? Yo, en la número 5, como la que está al otro lado es la basílica, esa sería la cefálica. Sí. ¿Perdón? Cefálica. Ah, ya, correcto. Y Karen. Ya, la 6 sería la vena medial del codo y esta, como nos dijeron, nos va a ayudar a unir tanto a la vena cefálica como a la vena basílica. Gracias. ¿Alguna pregunta con relación al tema? Listo, creo que ha sido bastante claro el grupo, ¿no? En cuanto a la exposición de venas de miembro superior, en las que con la actividad última también se ha podido visualizar cómo estas van conformándose tanto en la palma como en el dorso de la mano y su irrigación de igual manera hacia su salida, es decir, su regreso, su retorno hacia la vena cava superior, ¿no es cierto? Entonces agradezco mucho a sus compañeras por esta exposición. Voy a detener la grabación.